Hermanos y amigos, volveremos a leer el pasaje bíblico que leímos el día de ayer, en Romanos, el capítulo 5, versículos 12 al 19, para continuar con nuestra meditación, nuestro tema sobre el primer y postrer Adán. Leamos la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Que nuestro Dios añada la bendición a su palabra. El apóstol Pablo escribe la carta a los Romanos y en el capítulo 8, versículo 21, introduce este pensamiento que nos hace meditar. ¿Qué dice allí en Romanos 8, 21? La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, el pecado no solo le afectó a él, como el que fue puesto como cabeza de la creación, no solo le afectó a él y a su compañera. Toda la creación, los océanos, los mares, los ríos, las cascadas, los arroyos, los animales, los peces, las aves, todos fueron afectados. Empezó la enemistad en la creación. Empezó el desorden en la creación. Y esta creación gime, esperando el día de ser libertada de la esclavitud de la corrupción a la cual sumió él o llevó el primer Adán, esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Llegará el día cuando el león morará con un niño, el león comerá paja, y los niños jugarán con las serpientes más venenosas en el reino del Señor Jesucristo. Porque la creación misma gime esperando ese día de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden.
Cristo las primicias, Él resucitó primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Eso es lo que espera el cristiano, escuchar la voz de mando, la trompeta de Dios, cuando será dotado con un cuerpo de gloria, con un cuerpo que no se limita al tiempo, a la materia ni a la distancia, con un cuerpo que el Señor nos va a dar un regalo, un cuerpo glorificado, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el orden. Cristo fue el primero, luego los que son de Cristo cuando Él venga, dice en 1 Corintios 15, 23. Ahora, si miramos el otro orden del primer Adán, el orden en la caída del primer Adán fue primero vergüenza, miedo, maldición, muerte. Ese es el orden de lo que nos dejó como legado, como herencia el primer Adán. El hombre perdió su lugar de privilegio en el cual Dios le había colocado. En vez de enseñorearse, ser el Señor sobre la creación, conforme al consejo y propósito divino transmitido al poder de sus manos, Dios le transmitió tener el poder. Dios puso en las manos de Adán el poder de enseñorearse, de gobernar sobre la creación. Y el hombre que debería enseñorearse, más bien vino a ser sujeto a servidumbre por el pecado, abriendo de esta manera las compuertas a la muerte, y la muerte pasó hacia todos los hombres. El hombre perdió su comunión con Dios, que era la vida. La comunión con su Dios era la vida y lo perdió. Perdió su lugar de señorío, que era la libertad, y su caída afectó la semejanza divina en su persona. Dios hizo al hombre a su semejanza, y su pecado, el pecado del primer Adán, afectó esa semejanza divina en su persona. El orden, en cambio, por la resurrección de Cristo, es notable por la restauración de todas las cosas. La criatura, el pecador, nosotros, somos justificados. ¡Qué bueno! Este es el orden, el nuevo orden en Cristo. Cuando el pecador se arrepiente, cuando el pecador confiesa sus pecados a Cristo, es hecha nueva criatura, forma parte de la nueva creación y es justificado por la fe en Cristo. Segundo, la semblanza, la semejanza divina es restaurada en el pecador que ahora es creyente, ya que Cristo es revelado, Cristo es formado en el creyente, quien es hecho participante de la nueva naturaleza en Cristo, como dice en 2 Corintios 5:17. Luego, al resucitar, tenemos en Cristo las primicias. Luego los suyos en su venida, dice la palabra, hemos leído esto. Luego los suyos en su venida, conforme a su victoria sobre la muerte por el Espíritu de santidad. El Padre le ha dado poder sobre toda carne al segundo Adán, al Señor del cielo, para que Él dé vida eterna a los que el Padre le ha dado. Gloria sea a Dios, que Él nos dio a su Hijo y su Hijo nos ha dado vida eterna. ¿No quieres, amigo, ser partícipe de esta vida eterna?
el segundo hombre, el segundo Adán, el postrer Adán venido del cielo, da vida eterna a los que creen en él. Después de la venida de Cristo, se nos introduce al fin. Cuando el Señor Jesús, el segundo Adán, el postrer Adán, entregará el reino al Padre. Junto con el reino se establecerá su poder, por supuesto, sobre todas las cosas. Todo, sin excepción, será sujeto debajo de sus pies. Se distinguen así tres pasos fundamentales en el orden de los propósitos divinos. ¿Cuáles son? Primero, la resurrección de Cristo. Segundo, la resurrección de los suyos cuando Él venga a llevar a los suyos a su iglesia. Y tercero, el fin cuando dará el reino al Padre. Se subraya una diferencia fundamental. El primer Adán no se sujetó al Padre y por consiguiente perdió su dominio. Esa es la diferencia. El postrer Adán, después de abolir toda rebelión, él se sujetará al Padre, poniendo bajo su gobierno universal todas las cosas, sin perder su carácter de hijo y de uno con el Padre. ¡Qué tema más precioso! ¡Qué tema más hermoso hablar del primer y del postrer Adán! Que Dios nos dé sabiduría para que nos gocemos en el conocimiento de estas preciosas verdades. Continuaremos con este tema.